Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy José Domínguez y cuando digo que soy José Domínguez, bueno, quiero decirles que en esta ocasión, cuando son las 8 de la madrugada, vamos a tratar un tema bastante interesante. Hemos estado tratando el asunto acerca del dragón. El dragón es un gobierno mundial que está representado por todos los gobiernos del planeta, de todo el mundo. Ahora, ¿qué cosas son el gobierno? ¿Qué es? Pues resulta que el gobierno somos nosotros, porque nosotros somos parte de cada país y no podemos eh, desligarnos, sino que somos parte también del dragón. Nosotros venimos formando parte del dragón porque yo soy ciudadano mexicano y México y yo soy mi país, vaya, mi país no es el territorio, soy yo, mi país, y mi país es un gobierno del mundo. Fíjense que cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y por qué existe en la Biblia? ¿Por qué mi país está en la Biblia, vaya? Porque cuando se habla del dragón, se está hablando de México. Ahora fíjense, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Por qué el dragón se convierte a la verdad? Vaya, se arrepiente, el dragón se arrepiente y se vuelve cristiano, se vuelve de la verdad, vaya. ¿Por qué? Pero el dragón es el que se conoce como el diablo. Ahora fíjense, ¿cómo está el problema? Si el diablo es el mundo, es todos los países que están unidos, están enlazados para formar lo que se conoce como el dragón. Ahora, y el dragón es conocido como el diablo. ¿Por qué? Porque la mujer es la religión y está montada sobre el dragón. Entonces, haga cuenta que todos los países están representados por el diablo. ¿Y por qué se arrepiente y se vuelve bueno? Se vuelve bueno el dragón. Se arrepiente. Llega un momento en que, ¿por qué no muere? Si dice la Biblia que el dragón es lanzado fuera, el que engañaba al mundo entero, el gran dragón, engañaba al mundo y es lanzado fuera, y es lanzado al lago de fuego, a la muerte segunda. Pero fíjense que en el libro de Job, ahí en el libro de Job encontramos un dragón que se llama Behemoth. Behemoth y, y también encontramos eh, otro dragón que también está ahí en el fondo del mar. ¿Qué significa? Que estos dragones son dos y que están ahí y que están en el mar, significa que forman parte del mismo sistema. ¿Por qué? Los dos están en el mismo lugar. ¿De dónde sale el dragón? De las aguas, de muchas aguas, o sea, del mar. Ahora, y su voz era de muchas aguas, su voz del dragón es una voz que suena como de muchas aguas. Ahora fíjense el detalle. ¿A qué vamos? ¿Por qué el dragón se vuelve religioso? Porque llega el momento en que el dragón se cansa de su jinete que trae y trae una mujer borracha encima. La mujer borracha es la que pilotea al dragón, o sea, al mundo, a todo lo que es el sistema político, lo pilotea la mujer borracha, pero llega el momento en que este dragón avienta a la mujer borracha, se deshace de ella, vaya, y cambia de piloto. Entonces aquí, cuando cambia de piloto, dices, entonces ahí es donde ya se convirtió. Pues no,
No, ahí no se convirtió todavía. ¿Por qué? Porque el piloto que cambia de lugar con la mujer borracha es otra mujer igual. Entonces esa otra mujer está un poquito peor que la primera. Y dicen, pero es que la Biblia no lo dice. ¿Cómo no lo va a decir? La Biblia lo dice. Dice que el dragón se deshace de la mujer borracha y que se respalda al borrego, al que se levanta una, otra bestia del mar y esa mujer es otra mujer, vaya, otra religión, otro movimiento religioso que es la que se convierte en el anticristo, es otra religión. ¿Por qué? Que no es la misma, no es Roma. ¿Por qué? Bueno, porque Roma es desechado, dice que desecha a la mujer, el dragón se vuelve contra la mujer. Entonces, aquí está la explicación más clara que esta mujer, cuando la tira ya no pilotea al dragón, o sea, a los gobiernos, ya no pierde su efecto, la religión pierde su influencia sobre... Y esto no ha sucedido, ¿por qué? Porque todavía no pasa, pero ya está profetizado y ahora, si el dragón es el diablo, es el que está representando al dragón, el diablo. Ese, no hay que confundir bestia con dragón. Bestia es una cosa y dragón es otra. El dragón es los reyes, los gobiernos, los presidentes de todo el mundo. Son los que componen al dragón, que viene siendo todos los gobiernos del mundo. O sea, México, Venezuela, Guatemala. Todos los gobiernos están componiendo a este personaje conocido como el dragón, pero llega el momento en que este dragón se deshace de la religión católica. Llega el momento en que la se deshace de ella, vaya. Y adquiere un nuevo jinete que viene siendo otra, que viene siendo el octavo reino. Esa viene siendo el octavo reino, la que va a recibir, todos dicen que va a ser Grecia, dicen muchos, que Grecia va a revivir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era, pero que ya no es. O sea, que ya existe, que ya estuvo, que ya gobernó, pero que va a volver a levantar y va a volver a gobernar. Eso está diciendo. Ahora, ¿por qué se convierte después del segundo jinete, ya se convierte a hermano? Se vuelve hermano el dragón, se vuelve pastor. ¿Por qué? Bueno, porque el personaje llamado como el anticristo es eliminado por el Mesías de a caballo, el que trae una espada. Dice que con la espada destruirá al anticristo. Y dice que Miguel y sus ángeles vendrán y arrojarán al dragón, lo van a atar y lo van a arrojar al lago de fuego. Va a ser la muerte segunda. ¿Qué, ¿Quién es el dragón? O sea, yo he estado analizando la situación y si eh, el behemoth, el que está en el fondo del mar, y, y el otro monstruo que está también ahí, se salen de donde mismo, del mismo lugar. Estaba yo pensando que ese dragón es Dios y no creo yo que esté yo errado, no creo vaya que esté yo equivocado, porque es muy difícil que yo me equivoque. ¿Por qué? Porque esto está sacado, está totalmente analizado y sabemos claramente que Dios y el diablo son lo mismo, que no hay una diferencia. Dios, el Dios de el Dios conocido en la Biblia y el diablo son la misma cosa. Por eso muchos textos dicen que tanto hace el bien como hace el mal, que es el que creó todas las enfermedades y la tisis y todo lo creó Dios. Él creó la muerte, él creó todos los males del mundo, los creó Dios. O sea,
que Dios tanto hace el bien como hace el mal. Por eso yo he dicho que el dragón eh, es, es una bestia y que es Dios también y que también somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque nosotros somos parte de nuestro país y nuestro país forma parte del cuerpo de la bestia, viene siendo parte de la misma, del mismo dragón, vaya. Y cuando llegue el momento, este dragón va a dar un cambio, va a hacer un cambio y entonces, ¿por qué no puede morir el dragón? ¿Por qué no lo puede destruir el Mesías que viene? ¿Por qué? Porque destruir al dragón es destruir a todas las naciones, porque todas las naciones son el dragón. Entonces no puede matar al dragón, no se puede deshacer del dragón. Lo único que puede hacer es predicarle y que se arrepienta. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, que el dragón se va a arrepentir y que se va a arrepentir de sus pecados y se va a volver bueno, vaya, y ese es el que va a gobernar para siempre después de que se deshaga el Mesías, se va a deshacer del anticristo. El anticristo va a ser eliminado, vaya. Eso ya está profetizado, ya se sabe que va a venir, va a haber una trifulca muy buena y va a haber, van a tirar chingazos para todos lados. Ahora, yo me estaba preguntando, ¿cómo es que, cómo es posible, vaya, que nosotros tenemos como Dios al diablo, que ese es el diablo realmente de todos, vaya. Aquí sí que nosotros no nos libramos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, el diablo es el sistema mundial político. Ese es el diablo, la política, lo que existe en el mundo, todos los países, ese es. Y, y lo que tiene la mujer borracha es que la mujer borracha está mangoneando al diablo. La mujer borracha está mangoneando al chamuco, al colorado. Está montada sobre el diablo. ¿Por qué? Porque el dragón es el diablo. Entonces fíjense el detalle que hay. ¿Qué es el sistema religioso? El sistema religioso es la religión, la que está liderando, pero también es un imperio religioso, es un gobierno, vaya, eh, el que está ahí es un rey, el líder, el que está representando a esta religión que mangonea a la vez al dragón, es un rey. Y este rey se está haciendo pasar por Mesías. Él dice, yo soy el Mesías, yo soy el mero mero, maromero. ¿Y, ¿Y qué vamos a resolver con todo esto? ¿Cómo vamos a, a- a comprender las cosas? Vaya, ¿por qué? Porque toda la gente piensa que Dios es un ser, una persona, que es un personaje que es un viejito y que está sentado en un trono, pero ya estamos viendo que no. Lo que es el dragón también es Dios. El dragón que está en la Biblia, que tiene... mm, vamos a hacer, vamos a diferenciar lo que son las cabezas con el dragón. El dragón es el cuerpo y las cabezas son los reinos, que se puede decir que lo que le va a pasar al dragón es que va a cambiar de cabezas. Va a tener una renovación, se va a renovar y va a cambiar de cabezas. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un reino. Y esos reinos son los que están causando problemas en el mundo. Por eso el dragón, todos los días, en las religiones, en los templos, se habla mucho que Dios va a eliminar al dragón. El problema es que si destruye al dragón, va a estar destruyendo a los países del planeta. Porque el dragón son los planetas, son los países, todos los países del mundo. Tal vez haya guerra, tal vez existan guerras, pero una cosa es que haya guerras y otra cosa es
el dragón sea destruido. No se puede, vaya, el dragón no puede destruirse. Porque si se destruye el dragón, se destruye un país, vaya. Destruir un país o destruir todos los países es matar al dragón. Pero ahí nos estaría llevando también de corbata, porque nosotros formamos parte del dragón. Ahora, ¿por qué no es un ser de carne y hueso o un espíritu como un fantasma así que ande? ¿Por qué no es? Porque nosotros siempre nos hemos basados en las escrituras, en el Antiguo Testamento, hemos estado guiándonos y buscando respuestas y leemos y buscamos otros canales y la cosa es que queremos informarnos exactamente qué cosa es o cómo es Dios o si va a venir el Mesías, va a venir en las nubes a su iglesia a levantar. Pero fíjense que hemos estado tan errados hemos estado. Porque la Biblia no empezó por los más inteligentes, sino empezó por los más brutos. La gente que empezó a escribir acerca de Dios y que yo vi esto, que yo vi esto otro, era gente que no sabía ni leer. O sea, era gente de un intelecto demasiado eh, retrasado, demasiado, de las cavernas, vaya, de cavernícola. Fíjense que el entendimiento, lo que es la religión, debió empezar por los inteligentes, no por los más brutos. ¿Cómo es que el más bruto se guía, pero no porque entienda, sino porque lo está viendo en un sentido religioso? Y en un sentido religioso no puedes guiar al mundo. No, lo más lógico que para poder guiar un movimiento tiene que ser alguien que entienda perfectamente el hebreo. Se dice que el hebreo, desde 1000 años atrás hasta por el año 500 o 600 antes de Cristo, no era muy entendible, no se podía comprender. ¿Cómo es que aparece el Génesis en la Biblia? Si el hebreo realmente no se hablaba ahí en esa zona. Se dice que el hebreo empezó a hablar allá por el año 1000 más o menos, antes de Cristo. Se empezó a medio, porque muchas lenguas ahí. Y la lengua semítica, había unos israelitas que eran del lado sur de Israel, era una tribu del lado sur de Israel, y esos eran los que hablaban el protohebreo, un hebreo muy que está mezclado, vaya, entre eh, tenía una mezcla de siriaco, mezclas de arameo y siriaco, tenía una mezcla, entonces esa mezcla se empezó a hablar ahí en esa zona y se cree que cuando los cuando los judíos vaya empezaron a llegar ahí a habitar esas regiones, se empezó a desarrollar esa lengua ahí, pero esa lengua no se podía entender porque no tenía vocales, era difícil de entender, así que prácticamente lo que se refiere a Génesis y Éxodo y eso salió ahí en esa época. ¿Por qué? Pues porque no existe, no se pudo escribir nada antes porque no existía ningún lenguaje. Si hubiera habido el lenguaje hebreo en el tiempo de Adán y Eva, por decir así, por decirlo, entonces posiblemente se hubiera escrito en otro idioma, porque el idioma llegó de por acá de Babilonia, cuando llegaron los semitas ahí a poblar esa zona, venían migrando por allá de, de otros países, vaya,
de Asia. Se dice que en Asia hubo una explosión, hubo un problema ahí y emigraron todos los semitas de allá y todos se vinieron para esta zona de ahí de Egipto y, y todo lo que es Sumeria. eh, entonces fíjense cómo empezamos y luego ahí apareció de repente un pequeño pueblo de unos semitas que estaban situados por la parte sur de ahí de Canaán y esos eran los que hablaban este idioma. Es un idioma siriaco. Fíjense, entonces se da cuenta que no existía ese idioma, no había. El idioma apareció para ahí por esos territorios, allá por el año 1000 más o menos, como, como los 1000 años antes de Cristo, por ahí como en las épocas de Moisés. Ahora, ¿a qué voy? Que, que el detalle aquí que nosotros tenemos es que todo lo que queremos comprender, lo que queremos entender, resulta que, que ni siquiera ellos entendían bien la lengua, porque esa lengua era una lengua que es conocida como protohebreo y el protohebreo no tenía, era de un lenguaje más antiguo, vaya, y cuando los exiliados fueron, eh, fueron secuestrados por Nabucodonosor, allá por el año 586 a.C., pues ellos, ni siquiera ellos entendían el lenguaje, porque es un lenguaje que, entonces todo lo que se conoce como el Tanaj, en realidad no es muy confiable, vaya. ¿Por qué? Porque todos esos libros estaban escritos en ese idioma. Los primeros rollos estaban escritos. En los primeros rollos, el lenguaje lo han estado analizando a fondo, el lenguaje, y en ese idioma, cuando aparecen los primeros rollos, resulta que las palabras las fueron retorciendo y ya de cuenta que lo que pusieron ahí empezaron a aparecer cierta, tienen una dirección, vaya, las, los escritos llevan una dirección, pero cuando las empezaron a copiar, ya los copiaron a su manera, ya les dieron otro sentido a cada palabra. La, la idea es de que lo que nosotros conocemos como Dios vienen siendo ciertas cualidades. No es un espíritu como un fantasma, sino lo que se conoce como Dios o como espíritu, en realidad son cualidades del ser humano. ¿Qué son las cualidades que tienes tú como ser humano? Fíjese, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar y lo vamos a darle varias leídas para que entendamos que a lo que nosotros hemos entendido como espíritu de Dios, en realidad son las cualidades humanas. No es un espíritu, no existe un espíritu que se diga Dios. ¿Por qué? Porque tenemos vamos a leerlo directamente de la fuente. Fíjense cómo le vamos a hacer para que amarre. Vamos a leerlo directamente de la de la mera mata. No nos vamos a andar con cuentos. Fíjense que aquí en este libro se conoce como Segunda de Samuel, en el capítulo 7, versículo 12, dice que
La Biblia declara que Dios le promete a David que después de su muerte uno de sus descendientes será rey de Israel. Pero esto ya es la interpretación que le están dando al texto, pero a mí me gusta irme yo directamente a leer el texto, no estar leyendo lo que otro interpretó. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta interpretar el texto, me gusta que cuando yo lo leo lo entienda el lector y no que lo entienda yo, porque si yo lo entiendo, lo estoy entendiendo a mi manera y ahí es donde se retuerce la Biblia. En 2 Samuel 7:12 dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Era, era muy probable que tal vez se refería a Roboán o se podría haber referido al sabio Salomón. Pero fíjense lo que está aquí. Fíjense bien lo que está aquí. ¿Por qué? Vamos a leer otro versículo, otro capítulo. Vamos a leerlo y vamos a entender lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es necesario entender esto, que está diciendo que lo que iba a levantar a un gobernante después de él. Estaba refiriéndose a un rey que se iba a levantar después de él y se conjuga, se compara con este libro de Isaías, el capítulo 11 de Isaías. Pero ahí está también interpretado ya por otro. Entonces nos vamos directamente al capítulo y dice, en el capítulo 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Fíjense que aquí el texto nos lo está diciendo perfectamente, más claro no se puede entender el texto. No está diciendo que el vástago que saldrá de las raíces de Isaí sea el Mesías, no. Fíjense, porque en Mateo, donde está hablando, dice que saldrá el Espíritu de Dios, viene en forma de niño y nace como un niño, que el verbo se hizo carne y estamos viendo claramente que el libro de Isaías no lo respalda. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo claramente que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué está diciendo aquí? Fíjense, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, aquí lo que está diciendo que el espíritu de Jehová no es un espíritu, fíjense lo que es. El espíritu de Jehová dice que es sabiduría,
inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Aquí estamos viendo claramente que las palabras son cualidades. El espíritu de Jehová no es un viento como un fantasma, así que dice que reposará sobre él. Lo que reposará sobre él son estas cualidades. Y le hará entender, dice, y saldrá y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder, de conocimiento, de temor. Eso es lo que se conoce como espíritu de Jehová. Son cualidades. No es un ser que va ahora. Uno es el espíritu de Jehová y el otro es el vástago que va a salir. ¿Cómo no lo entiende nadie de los que se paran a predicar, que tienen multitudes de gente? ¿Cómo no lo han podido explicar perfectamente que lo que se conoce como espíritu solamente son cualidades? Por eso la mentalidad de cuando dices, anda, traes espíritu alegre, traes un espíritu de tristeza, traes espíritu de alegría, traes espíritu de temor. Bueno, esa es una forma de describir el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová. Ahora, ¿quién es ese Jehová? Ya vimos claramente que Dios es un dragón. Es el dragón del Apocalipsis, ese es Dios. Pero tiene varias facetas, este Dios tiene varias facetas. Así que una faceta es cuando aparece en el Apocalipsis como el dragón con una mujer borracha. Otra faceta es cuando aparece con otro dragón, pero ya aparece con la carita de un borrego, pero que tiene una voz como de dragón. ¿Por qué? Porque este nuevo líder, esta nueva bestia que se va a levantar, va a reemplazar a al cuernito pequeño. Cuando el cuerno pequeño que habla de ahí, del Apocalipsis 17, cuando dice que se levantará un cuerno pequeño, ahí en Daniel 7 también lo menciona, y en Apocalipsis 13 también menciona lo mismo, y dice que se levantará un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño dice que va a hablar grandes cosas, grandes blasfemias contra Dios. Ahora, aquí estamos viendo claramente que es una faceta del dragón. El dragón no se puede matar porque el dragón va a llegar a convertirse en el dios de el que va a restaurar el mundo. ¿Por qué? Porque no, el dragón no se puede matar. Simplemente se va a transformar, se va a convertir en Dios. De diablo va a pasar a ser Dios, pero primero tiene que ser diablo y después va por tres facetas. ¿Por qué? Primero es la mujer borracha, primero. Primero está mangoneado por la mujer borracha, el dragón. O sea, la figura del dragón de siete cabezas es un reino de un tiempo, de este tiempo, de tiempo presente. ¿Por qué? Porque las siete cabezas son o sea, siete gobiernos que le están dando el poder ahorita a lo que se conoce como el imperio romano o a la religión, vaya, lo que es la religión es conocido como la bestia. Pero ¿qué son las siete potencias? Son siete potencias, pero está involucrado todo el mundo. Todo el mundo está involucrado ahí. ¿Por qué dice que aparecerá un con fíjense, que va a tener poder
y luego regirá con vara de hierro, dice, que va a regir con vara de hierro. Perfecto. Fíjense que me puedo meter en muchas profundidades aquí y tratar de... Pero ese no es el caso. ¿Por qué? Porque me voy a perder en, en estas reflexiones. Son reflexiones que todo el mundo debe de tener. ¿Por qué razón el dragón se vuelve religioso, se arrepiente y se vuelve cristiano, vaya? ¿Por qué? Porque primero no puede ser que no, la gente tiene una mala idea, un mal concepto acerca de Dios, porque todos creen que Dios es un personaje. No, los que estuvieron todo el tiempo dirigiendo a esos pueblos de ahí, estuvieron engañando a la gente. Moisés o el egipcio que estaba representando a Moisés, estuvo engañando a, a los judíos, los engañaron vilmente, les dijeron que hablaban con un personaje en la montaña que echaba lumbre y que tenía el aliento de dragón. Los engañaron, ¿por qué? Porque eso nada más fue para poderlos gobernar, pero les estuvieron cuenteando. El verdadero dragón era Moisés. Moisés era el verdadero dragón. ¿Por qué? Porque era un gobierno, era un líder, era era un representante, así que todos los que están representando son el dragón. Ahora fíjense, no es el que estaba en la montaña, el verdadero dragón era lo que se conoce como la orden sacerdotal. La orden sacerdotal era el verdadero dragón porque ellos son los que gobernaban. El Sanedrín, vaya, ese era el verdadero dragón. Son los líderes, los gobiernos, los líderes, los que dirigen, los que mangonean, ese es el dragón. Y están, eh, cuando empezaron a escribir y que por aquí, que no, y que, pues estaban engañando a la gente. ¿Por qué? Pues porque les hicieron creer que hablaban con un personaje, en realidad no hablaron nunca con ningún dios. Entonces, lo único que hicieron es gobernar a la gente en el nombre de un personaje ficticio. Es como Roma. Roma está gobernando en nombre de un tal Jesucristo, pero es un personaje inventado que es el producto de la imaginación humana. Ahora, eh, ¿por qué, ¿por qué Jesús no es, no es Dios? Vaya, Jesús no es Dios. ¿Por qué no? Porque lo está diciendo, lo está diciendo Isaías. Dice que reposará el Espíritu de Dios sobre de él. Pero el Espíritu de Dios no es un personaje. Dice que reposará el Espíritu de Dios sobre de él, pero Dios, pero no es un personaje. Fíjense exactamente lo que dice. Dice que reposará sobre de él. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Jehová. Eso es lo que se le conoce como espíritu de Jehová y estará reposando sobre él, pero cuando ya llegó este mensaje a las nuevas Biblias, a las nuevas religiones, a las religiones modernas, ya a las cartas de Pablo, porque ahorita esto es Isaías 11, este es el Isaías 11, y cuando ya llega al Nuevo Testamento, ya te está presentando el Espíritu de Jehová como un personaje, como un ser
como una especie de nube, como algo que se le, le cae encima, como un personaje. Ya lo convirtió Pablo, el apóstol, ya convirtió al Espíritu de Jehová en persona. Cuando aquí te está mostrando que no es una persona, sino que son cualidades humanas. Y se reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Eso es a lo que se le conoce como espíritu de Jehová, pero son cualidades que el hombre puede tener sin necesidad de tener esa cosa energética que viene y que como una nube de puros electrones que viene y que está vivo y que ese es el espíritu de Jehová. No, el espíritu de Jehová no tiene vida, vaya, no es vivo. Es un, son cualidades que el hombre tiene y eso es a lo que está hablando. Este texto está hablando de que son sus cualidades a lo que se le está diciendo espíritu de Jehová. Y no está diciendo que va a ser un Mesías, sino que va a ser un rey. Por eso dice que en, por eso lo está diciendo en 2 Samuel, está diciendo claramente que se trata de un rey. Está diciendo que se trata de un rey, fíjense. Y 2 Samuel 7:12. Aquí en la Reina de Valera, versión 60. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón es el que edificó el templo. Al menos eso es lo que nos han enseñado siempre, que fue Salomón el que hizo el templo de Jehová. Pero no existen registros, no hay nada. Lo más probable es que ese templo no lo hizo Salomón, lo hizo alguien más. Pero como todo lo acomodaron, le fueron moviendo textos, quitaron la explicación donde, porque nada más hay eso y no es posible, vaya, debería de haber más datos. ¿Y a qué voy? Que nosotros todo el tiempo hemos estado creyendo lo que te dicen los pastores, que el diablo va a ser arrojado a un lago de fuego. No puede ser arrojado el diablo porque somos nosotros mismos. ¿Cómo van a arrojar al diablo a un lago de fuego? Y nosotros mismos somos, vaya. Nosotros mismos componemos el cuerpo. El componente del dragón es todos los países y todos los países los formamos nosotros. Nosotros la gente, la ciudadanía, conformamos lo que es el cuerpo del dragón. Ahora, ¿qué va a pasar con ese dragón? Pues que cuando se vayan cumpliendo todas estas profecías, el dragón se va a convertir al evangelio, se va a volver hermano, va a llegar el dragón a la iglesia y va a cantar. Posiblemente se vuelve pastor, porque es un dragón que tiene diferentes cabezas, no nada más tiene 7, también se representa con una cabeza de un borrego. Y dice que el borreguito, ah, dice que tiene cara de borrego, pero habla como dragón. Pero ese ya viene siendo el octavo en su segunda etapa. ¿Por qué? Porque el que está ahorita es el octavo. Pero
el que se presenta como cordero también es el octavo. ¿Por qué? Porque es el cuerno que menciona el Apocalipsis. Nada más que tenemos que encontrarlo donde se produce, que está en dos etapas, vaya. ¿Por qué? Pues porque este es el que habla como que parece cordero, pero habla como dragón. Es el que se conoce como el anticristo. Pero no sale de Roma. ¿Por qué? Porque si el dragón se deshace de la mujer borracha, la tira, se las... Entonces, la mujer borracha representa la iglesia romana. Y, y si la quita, estaría quitando los papas, a todo el papado lo estaría quitando. Entonces, también estaría quitando al octavo, al que está gobernando actualmente, ese lo estaría quitando. Entonces no sería él el cuerno pequeño. El cuerno pequeño surge de otro movimiento, de otra religión. ¿Por qué? Porque a ese le dan los gobiernos, todos los gobiernos le dan todo el poder. Y se llega a ensanchar y llega a ser más grande que los demás cuernos. Llega a crecer grandote. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos le pasan el poder a uno solo. Lo convierten en un líder mundial y hasta donde tengo entendido, ningún papa se ha convertido en líder mundial. Solamente están líderes de su propia religión. Pero el que viene, el que va a surgir, ahora, después de este que surja, viene la tercera etapa. ¿Por qué? Pues porque después viene el cordero, el verdadero, el que viene con su espada y destruye a la bestia, la destruye, le da con la espada. Y entonces cuando suceden las cosas, entonces cuando pasan las cosas que viene ya el nuevo orden, porque ya cambian de régimen y el dragón no pudo haber sido muerto, simplemente se tiene que transformar. ¿Por qué? Porque el dragón viene siendo Dios, pero Dios ya cambió a otra forma. ¿Por qué? Porque no es que viene alguien, no. El, lo que se conoce como Yahvé no es Dios, no es el Dios de aquí, no es el dragón. Yahvé no es el dragón. Fíjense perfectamente que Yahvé es un personaje que, que estaba liderando, pero él estaba haciéndose pasar. ¿Por qué? Porque, porque son seres que no son de aquí, vaya. Había una historia ahí de, de un tal Elohim y que tenía 70 hijos y que le repartió a todos sus hijos la tierra. Me imagino que se estaba refiriendo al territorio de ahí, de esa zona de Egipto y Canaán y todo eso. ¿Por qué? Porque antes la Biblia, cuando se escribía a un territorio, le decía que era toda la tierra, pero nada más estaba hablando de un solo territorio. Mas, sin embargo, cuando dice que Elohim, el Elión, hizo heredar a las naciones, entonces le dio a sus hijos, a todos les dio un territorio, ahí en Deuteronomios 32:8. Ahí nos está narrando claramente que a Yahvé le tocó una porción, la porción de Jacob. Perfecto. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Del mismo dragón? No, no estamos hablando del mismo. Yahvé no puede ser el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no es Yahvé. El diablo es todo el sistema político del mundo, el conocido como dragón. Ese es al que la Biblia nombra diablo. No es a Yahvé al que nombra diablo. Cuando Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no se estaba refiriendo a Jehová, sino al sistema corrupto que tenían. ¿Por qué? Porque Yahvé era un simple, eh,
un simple líder, vaya, aunque era de otra raza, posiblemente era Marduk. Hay quienes dicen que Yahvé y Marduk era el mismo, pero cuando se habla de diablo no se está hablando de Jehová, se está hablando del sistema político. ¿Por qué? En la Biblia dice que Jesús vendrá con la vara, con una vara de hierro y regirá a las naciones. ¿Qué es eso? Barra, vara de hierro, es poder, vara es poder, espada. Y con la espada dice que eliminará al dragón. La espada es la ley, pero no es la ley que nosotros conocemos, sino que es la ley del gobierno, la ley civil. ¿Por qué es la ley civil? Porque, porque cuando habla de un Mesías, la Biblia en el Antiguo Testamento, no está hablando del Mesías que conocemos ahorita, está hablando de otro. ¿Por qué? Porque se le está prometiendo a David extender su reinado, y su reinado no continuó, el reinado se acabó hace muchos años, allá por el reinado de Josías, por ahí se acabó. Entonces, quiere decir que Jehová no cumplió su palabra, porque el reinado de los reyes que gobernaban ahí antes, que reinaban, el último fue Josías. Después empezaron a ser invadidos por los asirios y después por los meda persas y luego por Babilonia y luego por Grecia y después por Roma y ahí se fueron. Y entonces el último gobierno que tuvieron fue hasta el rey Josías. Y ahora la promesa que hubo que iba a extender su reinado, pues no fue cierto. Cuando hablaba del Mesías, no estaba hablando de un personaje, sino estaba hablando de un rey que estaría reinando en su reino, en su mismo reino. El reino de David se iba a ir heredando, lo iba a ir heredando otro, un descendiente de él, pero a través de Salomón iba a seguir Roboán o otro, y, y iba a permanecer para siempre el reino de David, así que la Biblia no cumplió. Este Dios que les prometió eso no cumplió. ¿Por qué? Porque el reino de David se acabó hasta Josías. Hasta ahí llegaron, triste su calavera del reino. Ahora, eh, no estaba hablando de un Mesías Dios convertido en hombre. No, la Biblia dice que no. Lo que es el Isaías 11 está diciendo que son sus cualidades, lo que se le conoce como el Espíritu de Dios, son cualidades. Y no era para un, para un Cristo, sino para un rey de su pueblo. Era una promesa para su pueblo, para su mismo pueblo. Iba a reinar a su misma gente, a su mismo territorio, iba a estar reinando el descendiente de David, iba a ser un hombre que iba a ser inteligente, iba a ser sabio, iba a ser muy conocedor, y a esas cualidades que tenía el hombre, a eso es a lo que le conocen como espíritu de Jehová. Ahora ya, como todos lo fueron modernizando, y ahora ya que, que, que la gloria de Jehová descendió en el Sinaí, pues ya empezaron a meterle más y a atribuirle cosas y las mujeres aquí hasta se caen, hasta tiemblan. Cuando están brincando en el templo, dicen que están sintiendo el espíritu de Cristo, el espíritu de Cristo, pero en el Isaías no está hablando de ese espíritu que tumba a la gente, sino de cualidades de conocimiento, de temor, dice ahí,
de sabiduría. Esas son atributos, son cualidades. No es un espíritu que te hace sentir calientito y que... No, no, eso no es. La gente, el religioso, le fue metiendo y le fue metiendo y, y ya ahora ya toda la gente baila y brinca y grita y creen que cuando le cantan a Cristo le están cantando al Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios solamente son cualidades, no es un ser. Y a poco tampoco creo yo que exista el viejito, no creo que estén allá, bueno, pero eso ya son cosas mías. Pero a lo que me estoy refiriendo es que realmente un espíritu de Dios así que esté vivo, no existe. Lo que se le conoce como espíritu de Dios son cualidades que tiene el ser humano. Y que el que se le conoce como Mesías es un rey nada más, es un rey judío. Eh, Cuando aparece Jesús y aparece en Jerusalén y todos los de ahí le empezaron a decir que él era el Mesías. ¿Y qué cosa es ser Mesías? Es una persona inteligente nada más. Eso es ser Mesías, una persona que trae inteligencia. Y eso de ser ya Dios, ya le están atribuyendo algo que somos todos, vaya. Porque nosotros somos Dios. Todo el ser humano es Dios y somos el dragón también. ¿Por qué? Porque el dragón es los gobiernos del mundo, todos los gobiernos, todos los países a nivel civil y, y como México está incluido en el dragón, forma parte de la misma estructura, pues entonces yo también soy el dragón o formo parte. Cuando dice que el Espíritu de Dios reposa sobre el Mesías, no es un personaje como una nube, como algo eléctrico que va a ir y va a caer encima de él. No, está hablando de cualidades, de sabiduría, de capacidades para gobernar. Eso es a lo que se refiere. Ahora, estoy basándome en la versión 60, pero nosotros cuando leemos hay cambios, ahí ya cambiaron. La palabra linaje era raíz o vientre. La palabra de linaje antes era vientre. Y para poder ir acomodándose ya le cambiaron por linaje. Pero en realidad el primer texto, los más antiguos, no están hablando de linaje, no están hablando de un Mesías descendiente de David, que va a salir de David, no. Ahora, el Mesías que vino, que, que apareció, era el Ben Yosef. El Mesías que todos conocen como Jesús era el Ben Yosef. Y, el que ese Ben Yosef es el sufriente, es el Mesías sufriente. Ese es el que iba leyendo aquel, aquel eunuco, el eunuco etíope, iba leyendo el texto de Isaías y iba leyendo los textos del Mesías sufriente. Pero aquí había un error. ¿Por qué? Porque el Mesías sufriente muere. En las profecías el Mesías sufriente muere, lo matan. Pero ese no es el que quieren, no querían a ese Mesías, al sufriente, al descendiente de Joseph. No, al que quieren es al que vive para siempre. Dice que ellos esperaban a un Mesías que vive para siempre, pero ese todavía no ha llegado, lo siguen esperando. ¿Cuántos Mesías hay en la Biblia? Tenemos un Mesías que es sacerdote y tenemos otro Mesías que es profeta, muy similar a Moisés. Y les daré profeta, dice.
y a él oirán. Perfecto. Pero dicen muchos, no, es el mismo. Pero no es lo mismo porque uno viene de la casta sacerdotal y otro viene de la descendencia de José, que es Mesías ben Joseph, que de, viene siendo de la línea de Jacob. Por eso en algunas partes le dicen que es hijo de Jacob, porque José no es el papá de Jesús, sino el patriarca, que es el que estaba en Egipto. Ese José murió en Egipto, no, nunca vino para Canaán. Entonces de ahí, de sus descendencias, la línea de José, el egipcio, de ahí es que nace Ben Joseph, el que todos adoran ahorita. Pero ese no era el que querían los judíos. Los judíos querían al Ben David, al Mesías Ben David. Pero ese Ben David no llega todavía y ese es el que están esperando. Pero ¿a qué se debe que ellos esperan a un Mesías? Pues porque también se transliteraron toditos. ¿Por qué? Pues porque la Biblia no está hablando de un Dios convertido en hombre. En la Biblia, en la Tanaj, no creen en la existencia de un Dios hombre. Eso es pecado, es blasfemia, vaya. ¿Por qué? Porque Jehová no tiene hijos. Jehová es nada más el único. Y, el Mesías aparece nada más ya en el tiempo de Pablo, de esas épocas de ahí. ¿Por qué? Porque había muchos Mesías, vaya. Teníamos varias variedades y unos Mesías eran espirituales, de a tiro espirituales. Otro era carnal, totalmente carnal, y otros entre carnal y espiritual, y había como unos 4 o 5 Mesías en el tiempo de Jesús. ¿Por qué eligieron al Ben Joseph? Fueron los romanos. Cuando, cuando necesitaban un personaje para adaptarlo con el Cristo que ya tenían ellos, tuvieron que buscar a uno porque había varios. Y al que encontraron fue a este que se llamaba al Ben Joseph, y a él fue el que le atribuyeron todas las cualidades del Cristo. Así fue como apareció el Cristo pero lo que no sabían ellos es que este Mesías, el Ben Joseph, no era el Mesías, el original. Por eso los judíos no lo aceptaron, sino que no trae ningún ser dentro de él. Cuando dice que el Espíritu de Jehová reposaría sobre él, no era un hombre de Dios hombre, no. Era un hombre, un líder, un rey con mucha sabiduría. Lo que se conoce como espíritu es a la sabiduría, la capacidad, el temor, el conocimiento. Todo eso son aptitudes del hombre. Eso es a lo que se le conoce como espíritu de Dios. Ahora, también se conoce por otras partes, por muchas cosas, pero en este caso, ¿por qué? Porque en Génesis, cuando el Espíritu de Dios reposaba sobre la faz de las aguas, era un ovni grande, gigante, el que reposaba. Se describe porque existen textos que están describiendo a un ovni, no están describiendo a un espíritu. ¿Por qué? Porque espíritu realmente no es bíblico, no existe. El bíblico el espíritu de la Biblia es es una mitología, el espíritu es mitológico y no existe. Lo que estaba hablando, ya cuando le metieron todas las mitologías, ya el personaje lo hicieron un personaje espiritual, pero no cabe en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene la definición de espíritu. La palabra se refiere a otra cosa. Nada más que yo les digo en lo que es espíritu para que se pueda entender. Si me pongo a decir otras cosas, pues van a decir que estoy más loco que una cabra.
Entonces hoy la dejamos por hoy y ya mañana continuamos. Quedamos entendidos de que el dragón es los gobiernos civiles y vara es poder. Vara es poder político. Vara no es poder religioso, sino poder político. Por eso cuando el Mesías venga, regirá con vara y espada. Vara y espada. ¿Qué es vara? Es poder, pero no es poder religioso, sino político. Y espada es la ley aplicada, pero no la ley de Moisés. Bueno, es que en ese tiempo regía la ley de Moisés, pero ahorita ya sería, ya las leyes ya cambiaron, vaya, ya tienen nuevas leyes. Y si viene un rey y se sienta en el trono, con lo que va a gobernar es con vara y espada. ¿Qué quiere decir? Que va a regir al pueblo con ley civil. Con la ley civil significa que si el Mesías trae vara y espada, no va a ser un predicador, va a ser un líder que va a manejar la política. Va a ser a base de política, lo está diciendo la Biblia. Está diciendo que trae una vara y una espada. La espada en su boca es el poder civil, el poder que le va a dar la bestia. Le va a entregar todo el poder para que él tome el control. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Por qué habla de que el dragón le va a dar el poder? Bueno, porque el que viene es el anticristo. Viene primero y después, ya después que ya sea derrotado el imperio, lo que es la bestia, lo que es el sistema, ya viene el bueno, el que viene de las nubes, el que viene del cielo, ya después. Pero yo pienso que dentro de unos 10.000 años más. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Biblia, en ninguna parte vamos a encontrar al Mesías, el Mesías del cielo. Nunca lo vamos a hallar porque no está en la Biblia. La Biblia no habla de un espíritu que se va a convertir en hombre en ninguna parte. Eso es mitología. Y, y posiblemente lo que va a pasar es que como ya hicieron, ya organizaron, se va a convertir un líder que ese va a ser su Mesías de ellos. Posiblemente, si no los acaban. Porque están tan metidos en la guerra que cualquier ratito les cae una bomba de allá arriba. Bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Vamos a reflexionar sobre esto. Entiendan que el dragón somos nosotros mismos, los países. Y como nosotros formamos parte de los países, y ese dragón es Dios y es el diablo. Las dos cosas es solamente que cambia de faceta, va cambiando. Por eso se dice que se va a arrepentir y se va a convertir en hermano. Se va a arrepentir de sus pecados.